Buenas, buenas. Hoy nos toca hablar de seguridad en redes. Es un tema muy importante porque si bien nosotros siempre nos preocupamos por mantener la seguridad en servidores y en nuestras computadoras, si nosotros perdemos la seguridad en nuestras redes, que son los caminos por donde pasan todos nuestros datos, probablemente tengamos más de un ataque y que nos afecte mucho en nuestra organización. Pero como siempre, para entender seguridad en redes o cualquier tipo de seguridad tenemos que tener un poco de base de algunas cosas que son básicas para algunos, pero siempre quiero repasarlas un poquito. Por ejemplo, hay tres elementos que tenemos que conocer, que uno es el primero, que estoy seguro que todos lo saben, que es la MAC address. Ya hablamos de ella. Es una dirección física que está guardada en los dispositivos. Eh, Esa dirección tiene 48 bits e identifica cada uno de los dispositivos que tenemos conectados a una computadora, un servidor, un celular o lo que sea. En el caso de un celular siempre es uno. En el caso de una computadora generalmente es uno o dos porque tenemos la Wi-Fi y la cableada. Y en el caso de los servidores pueden ser muchísimas. Después de salir de la dirección MAC address, vamos a la dirección IP. La dirección IP ya no es más física, es lógica, ustedes la conocen, usamos clase C. Generalmente cuando usamos direcciones IP locales, hay dos tipos de protocolos de dirección IP. IPv4, que es el que se usa más todavía, pero ya se está usando IPv6, que tiene un rango de direcciones más amplio y nos va a permitir poder usar más IPs públicas en todo el mundo. Y después recién ahí aparece el concepto de puerto, que quizás lo hablamos en algún momento si tuvimos la oportunidad. El puerto es un número que puede ir de 0 a 65.535, en el cual se identifica generalmente un puerto. Se utiliza para identificar un protocolo o un tipo de programa que va a acceder a la computadora. Así, por ejemplo, o sea, el más conocido que más se usa es el HTTP, donde nosotros accedemos a páginas web, es el puerto número 80. Y si ya usáramos HTTPS, que es lo que ya hablamos que es muy recomendado, pasaríamos a usar el puerto 443. Cada uno de esos puertos es necesario porque para que dentro del sistema operativo identifique a la aplicación la cual está intentando comunicarse. Y luego, dependiendo de la aplicación y el número de puertos, va a tratar de establecer una comunicación utilizando un protocolo determinado. Por ejemplo, el protocolo HTTP tiene ciertos comandos y ciertas respuestas que se conocen y siempre se conduce a través de ese puerto, ¿verdad? Se puede cambiar ese puerto, se puede elegir otro, pero eso tendría que estar previamente arreglado entre el servidor y el cliente, porque si independientemente uno solo cambiara el puerto, perderíamos la conexión. Después ya les dejé en el apunte una lista de puertos que son algunos de los que más se utilizan, los más conocidos, pero sin embargo pueden utilizarse cualquiera. Cuando ustedes desarrollan un programa, pueden elegir el puerto que ustedes quieran, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que no sea un puerto utilizado por otro dispositivo para evitar tener algún tipo de conflicto. Cuando el sistema operativo necesita hablar por un puerto, genera una variable interna, generalmente dos tipos de sistema operativo, que se conoce como socket, que es la unión entre una IP, que es una dirección lógica, y un puerto. Entonces, sabiendo una IP y una dirección lógica, vos sabés es más o menos dónde vas a enviar el mensaje a un determinado host, y dentro de ese host a un determinado puerto. Digo más o menos porque también en todo ese sistema que realiza el envío del mensaje, también interfiere la MAC, pero la MAC interfiere a nivel físico, a nivel de enlace, como ya también vimos. ¿Por qué es importante el puerto? Bueno, el puerto es importante porque aquí empezamos, porque necesitamos tener un firewall. ¿Qué es un firewall? El firewall parece que dice pared de fuego, pero no parece nada una pared de fuego, sino yo lo veo más bien como una pared que tiene ciertos agujeros, que dice yo te permito pasar información por alguno de estos agujeros. Eh, y en otros te voy a cerrar la puerta y no vas a poder pasar. ¿Cómo define qué paquete pasa y qué paquete no pasa? Bueno, en el firewall tradicional que existe,
Esa definición se realiza a través de puertos, o sea, a través de qué programa va a poder hablar o qué protocolo va a poder hablar. Por ejemplo, si yo tengo una computadora y defino que no quiero escuchar ni enviar ninguna información HTTP, por ejemplo, podría ir al puerto, al firewall y cerrar el puerto 80. De esa forma, cerraría la posibilidad de tener tráfico HTTP. Hay dos tipos de firewall. Uno es el firewall personal local. Todas nuestras computadoras, si ustedes utilizan Windows, más adelante de la segunda versión de XP, vienen con un firewall. Al principio era importante, lo teníamos que trabajar o configurar en alguna forma, pero ahora es prácticamente automático y quizás algunos de ustedes ni siquiera se hayan enterado que ese firewall existe. ¿Qué hace ese firewall? Ese firewall lo que hace, como es local, evita que los programas que, que quieren generar un socket, o sea, una IP, una IP o más un puerto para escuchar o transmitir, antes tienen que preguntarle a ese firewall que está a nivel del sistema operativo, y si el firewall dice, no, nadie me avisó que vos ibas a usar este socket, este puerto en esta dirección IP, el firewall evita que lo puedas abrir. Hoy por hoy eso es bastante sencillo de evitar, porque Windows te dice, hay un software nuevo que quiere abrir y comunicarse. Si vos sos muy descuidado, puedes decirle sí, dale, y eso te puede causar que le abras el firewall a un programa que no querés que funcione. En firewall es especialmente importante para el tema de los troyanos. Los troyanos son programas que se instalan en nuestra computadora, abren un puerto y de esa forma intentan comunicarse con el exterior. Sí, parece tonto si nosotros fuéramos muy cuidadosos, si no dejáramos que el firewall, no habilitáramos nada en el firewall, el troyano no podría comunicarse. Hay algunos otros tipos de troyano que utilizan otros puertos bien conocidos, como el 80 o cualquier otro de esos. Pero el firewall también puede reconocer, por ejemplo, el firewall de Windows puede reconocer que es un software de los no permitidos y decir automáticamente que enviarnos la alerta de que tenemos un programa que está intentando generar un socket en un puerto, con un puerto, y podríamos evitarlo. El otro tipo de firewall es el firewall de red. Quizá ustedes no lo vean, ese sí no lo pueden conocer. Es una computadora o un dispositivo, a veces es un dispositivo especialmente fabricado para funcionar como firewall, en el cual nosotros podemos entrar y definir reglas sobre qué puerto va a pasar y qué puerto no. Hay reglas de entrada que son inbound y hay reglas de salida que son outbound. ¿Está bien? Y generalmente siempre hay dos formas de configurarlo. Una es donde se permite todo y elegimos qué puerto cerrar. Ese es más fácil de administrar, obviamente. Solo nos vamos a preocupar por cerrar un par de puertos, pero tiene muy poca seguridad. Por lo tanto, lo que generalmente se utiliza es cerrar todos los puertos y elegir cuáles vamos a abrir. La combinación de los dos firewalls es lo ideal que tendríamos que utilizar para... ¿Por qué? Porque quizás nosotros saquemos nuestra computadora de nuestra red y nos quedemos y solo confiábamos que teníamos el firewall de red y la sacamos de nuestra red, entonces nos quedamos con una computadora sin firewall. Lo mismo puede pasar que una persona desactive el firewall local, o un troyano, o un programa, o un virus desactive nuestro firewall local, y si no tuviéramos el firewall de red, estaríamos sin ningún tipo de firewall. Hay otras tecnologías, ¿no?, que se combinan con el firewall, que es la DMZ. La DMZ se utiliza para aislar dispositivos que necesitan estar de frente a internet, o sea, recibir información desde internet, y pero que son de alto riesgo y nosotros no queremos que estén ese mismo dispositivo que está siempre accedido de internet y que es muy riesgoso porque siempre es atacado, esté dentro de nuestra red LAN. Entonces, de alguna forma, es como que lo aislamos, lo ponemos entre dos firewalls. El primero deja pasar los paquetes que corresponden a ese dispositivo, que puede ser un web server. Imagínense un web server donde ustedes tienen una empresa que quieren vender un producto
en Internet, no puede estar dentro de la red LAN, sino que tiene que estar afuera, disponible para que todos los usuarios del mundo que quieran comprar nuestro producto accedan. Pero si ese web server es muy susceptible a ser atacado, entonces lo encerramos, digamos, de una forma de hacerlo es encerrarlo entre dos firewalls, ¿no? Y después del segundo firewall, ahí queda disponible nuestra red LAN que nosotros necesitamos proteger. Otro elemento importante que nosotros tenemos en nuestra configuración para evitar tener problemas de seguridad en las redes es el NAT. El NAT originalmente no está pensado como un elemento de seguridad, sino que está pensado para poder tener diferentes IPs privadas y con solo una pública. ¿Qué hace? Yo creo que casi todos ustedes ya lo han aprendido. Hace una traslación, o sea, transforma la IP pública en la IP privada que corresponde. ¿Cómo funciona eso? ¿No? Cada paquete que nosotros enviamos desde nuestra red se pasa por un servidor NAT que seguramente está en nuestros routers, en nuestras casas, o si no, quizás en las organizaciones sea específico. Pasa por esa red, pasa por ese servidor NAT y guarda la información del origen de donde venía en una tabla. Para hacer esa tabla usa lo que nosotros conocemos como PAT, que es Port Address Translation, donde utiliza el puerto el puerto origen de donde se envía el paquete y lo guarda en esa tabla y le genera un número aleatorio. El paquete sale de nuestra red, va a internet, recorre todos los routers que necesita recorrer, llega hasta el destino dice muy bien, te voy a responder ese paquete y pone nuestro puerto origen, que ahora ya no es más nuestro puerto origen, sino que es un numerito que aleatorio, lo pone como puerto destino. Cuando el paquete vuelve o recorre todo internet y vuelve a nuestra computadora, nuestro servidor NAT otra vez recibe ese paquete, se fija cuál es el puerto destino que tiene, o sea, ese numerito que antes le asignó, y vuelve a reemplazar los datos, y de esa forma puede saber a qué computadora interna iba a ser accedido. Pero ¿cuál es la ventaja de este servidor NAT con respecto a seguridad? Muy bien, ¿qué sucede? Si nosotros nos llegara un paquete desde afuera que nosotros no pedimos, el puerto destino del que yo estoy hablando, que ahora fue reemplazado por un numerito, no va a tener ningún numerito que coincida con la tabla de NAT que te habíamos generado unos minutos antes, o unos segundos antes, o unos milisegundos antes. De esa forma, ese paquete que no tiene ninguna entrada en la tabla es desechado. ¿Qué pasa? Esto nos está funcionando, aparte de darnos la posibilidad de usar muchas IP públicas, a muchas IP privadas con una sola pública, nos está dando una forma una vez decirlo, como si fuera un firewall. De esa forma no pueden llegar paquetes que nosotros no hayamos enviado. Ahí está el problema. Cuando nosotros necesitamos tener un servidor o una cámara web en nuestras casas o cualquier tipo de dispositivo que tienen que ser accedidos de afuera, vamos a tener que en nuestro servidor NAT, o sea en nuestro router, abrir ese puerto y decirle, bueno, te voy a dejar pasar información por este puerto. Sí, es una pérdida de seguridad, pero no es terrible, y si nosotros nos manejamos con cuidado y sabemos qué puerto estamos abriendo y ese puerto va a estar escuchando en un protocolo adecuado que es seguro, podemos dejarlo frente a internet. Con respecto a un poco más de seguridad en las redes LAN, podemos utilizar VLANs para separar o segmentar las redes, aunque sea que tengamos un solo dispositivo físico. Podemos separarlo en varias VLANs donde cada una es independiente y una no puede acceder a la información de la otra. Si nosotros tuviéramos cierta información en una VLAN que es más importante porque tiene información confidencial, y en otra VLAN tenemos información más sencilla, podríamos segmentar qué usuarios pueden utilizar la VLAN con información confidencial y qué usuarios pueden utilizar la VLAN con información que no es tan importante. Al final podemos hablar de otro elemento que es la VPN. La VPN es una red privada
virtual, que en realidad todos la imaginamos como si fuera un túnel. Dentro de nuestra red de internet se genera un túnel virtual por donde pasan todos nuestros datos y nosotros desde nuestra casa podremos acceder a los recursos de la LAN en nuestra empresa. En realidad esa es una imaginación, no existe ese túnel virtual, pero sí existe una encriptación. El cliente, o sea, de nuestras casas, encriptamos información y un servidor de VPN en la red LAN la desencripta. ¿Qué sucede? Toda esa información emula como si nuestra computadora estuviera en nuestra red LAN, pero toda la información pasa encriptada por todo internet hasta que llega a nuestro servidor VPN, que es a otra punta en la cual la desencripta y nosotros creemos que nuestro cliente parece que está interactuando en la red local de nuestra empresa. Hay 3 razones para usarla. La más conocida es cuando cuando queremos hacer un acceso remoto. Si nosotros tenemos todos nuestros recursos de LAN y queremos que las personas, o sea que está tan de moda eso, trabajen de sus casas, una de las mejores opciones es generar una VPN. ¿Qué pasa? Esa persona se conecta a la VPN de su casa y cree que está en la red LAN, pero todo el tráfico que va desde su casa hasta nuestra empresa está siendo encriptado. Si no tuviéramos esa red LAN y tuviéramos todo nuestro tráfico disponible en internet, todos nuestros recursos de nuestra red LAN en internet, sería muy peligroso porque cualquiera podría probar acceder a los recursos y quizás podría estar probando password o encontrar vulnerabilidades o exploit que puedan hacer que finalmente rompa o pueda acceder o ejecutar algo en alguna de nuestras computadoras o servidores y de ahí ir ganando acceso y finalmente robarnos información o crearnos un problema de seguridad. Hay otros 2 tipos más de VPN. Uno es punto a punto, que se utiliza más que nada para cuando tenemos 2 empresas o 2 sucursales de la misma empresa y queremos que estén conectadas todo el tiempo como si fueran una misma red, pero toda esa información, gracias a la VPN, toda esa información va a viajar en internet va a estar encriptada. La tercera opción, que ya no es tan usada, es cuando utilizamos VPN sobre Ethernet, donde dentro de una red local, LAN, lo que ustedes conocen, creamos una VPN porque queremos que un segmento de nuestra red sea más seguro. Esto se parece mucho a lo que es una VLAN, quizás. O sea, que estamos hablando que hay diferentes formas de aplicar el mismo concepto de seguridad. Pero bueno, cada uno elige, dependiendo cuáles son sus problemas, qué va a utilizar. Intenté hacerlo rápido, porque es un tema que requiere mucha discusión. Pero intenté hacerlo rápido para que por lo menos tengan un videito que les pueda servir. Cuando hagamos la clase virtual vamos a tratar de aclarar un poquito más algunos elementos que aparecen en esto. Gracias, chicos.